Bienvenido, estimable variólogo del canal de variedad, entretenimiento y más, a una nueva Funipasta análisis de la tradicional de los viernes. Y como ha sido Día del Trabajador, se me ocurrió que podríamos mencionar trabajos extintos, oficios raros, singulares, extraños que desaparecieron con el tiempo. Así que recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Vamos a ver cosas raras y nos vamos a extrañar, nos vamos a escandalizar, nos vamos a reír y eso. A mí no se me olvida que en un episodio de La Dimensión Descolorida, la de Rod Serling, la Dimensión Desconocida, pero descolorida era porque era en blanco y negro, pero desconocida era porque así le pusieron aquí a la zona del crepúsculo. Pero ese es otro tema, es otro tema que podemos desarrollar un día de estos. Entonces, había un bibliotecario, y su antojito, un bibliotecario. Entonces le decía, dígame su profesión, señor. Yo soy bibliotecario. Imposible. Usted no, su profesión no existe. Usted no, la gente no lee, algo así como los libros de ciencia ficción, Fahrenheit 451, 1984, Orwell, Mundo Feliz, entonces todos los libros de distopías y dictaduras distópicas y en fin, si su profesión no existe, la gente no lee, usted es innecesario, los libros están prohibidos y eso. Y ahora yo lo veo 60, más de 60 años después, digo yo, pucha, no ha, como casi que eso se volvió como profético. Pero vamos a ver otras, porque hey, las librerías y las bibliotecas, aunque en los países existan, ya ahora son desiertas. Ya los bibliotecarios y los que todavía existen estudian bibliotecología, pues sí, les pagan eso y las librerías de las escuelitas y tal vez alguna universidad por ahí que tiene su librería, biblioteca, pero ya solo eso, así como que ya hay la tecnología y esto, pero veámoslo todo más a fondo. Soy su variólogo costumbre, ya les dije que recuerden suscribir, compartir y comentar, pero si se me olvida, por eso también es importante. Cuando los trabajos eran diferentes, la tecnología, antes de la tecnología moderna, la automatización y las computadoras, existían trabajos que hoy nos parecen increíbles, extraños o hasta absurdos. Algunos eran peligrosos, otros pues, extremadamente específicos, y algunos simplemente raros, porque la industrialización vino a cambiarlo todo. Cuando es antes, cada uno era su propio jefe y el herrero era el herrero y el granjero era el granjero y el zapatero era el zapatero, y el que hacía sastre, y así, y cada uno trabajaba en su propia cuenta, iba prosperando y al suave, y trabajaban todo el día, pero no seguido y eso, y la industrialización, el taylorismo hizo que tuviéramos horarios de trabajo que hay que cumplir exactamente y inventó los sueldos y no es que no se pagaran cosas, pero antes de eso la plata era de uno y solo el cobrador de impuestos que llegaba así y ya se lleva lo que le tocaba y listo. Pero sigamos viendo, fueron reales y necesarios en sus épocas, se desaparecieron dejando historias curiosas. Aquí veamos a ver 15 que ya no existen, que nos seleccionaron aquí. Porque yo estas las mando a hacer, como dicen. A ver, el trabajo, personas que este despertador humano era el que decía las 12 y todo sereno. Entonces, había unos así que trabajaban en eso y había unos que tenían que hacerlo, para que se levantara uno, tocaban y llamaban y decían, dice que en Inglaterra se usó mucho de 1850 a 1950. Las 6 y todo sereno. Me parece que yo cuando era niño como que recuerdo que alguien todavía hacía algo de eso cuando me levantaba para la escuela y se oía, pero no sé, me parece, pero no estoy tan seguro. Personas que recorrían las calles y ventanas con palos largos, todo eso. Relojes despertadores eran caros y poco confiables porque eran el de la gallinita que hacía y si se le acaba la cuerda, ya cuando los relojes
mejoraron y todo esto y eran más baratos. Ya eso desapareció, aunque yo les cuento que en mi país yo algo recuerdo de que alguien decía algo así en la mañana, y nadie les pagaba, yo creo, quién despertaba el despertador humano. Algunos usaban velas marcadas o bebían mucha agua antes de dormir para despertarse naturalmente. Eso lo hacían los indios. Los indios, tú y tus indios, Lisa. Veamos qué más. Recolector de estiércol. Vale que ahora la gente junta con su palita y eso y cada quien se hace responsable de su perro. Recolectar estiércol de perro, eso aquí nadie nunca lo hizo. Aquí en los 80s y eso, y todas esas épocas del siglo XX, todo estaba tirado y la gente tiraba la basura así. Feo suena decirlo en mi patria, pero ya así era, tiraban la basura así. Y los perros y todo regado y todo el mundo separaron todo. Y es cierto, no había, las calles eran puro lastre y todo era puro zacate y montazales y cafetales, como llaman. Este, Vamos a ver, sí, porque el estiércol era importante como abono, sí, le pagaban por cubeta, sí, había que estar recogiendo mucha crap. Y desapareció porque ya se hizo limpieza. Lo que les dije ahora cambió y la gente ahora recoge y ahora sí hay basureros el perro lo recoge aquí cada uno es responsable de su perro. Yo no tengo perro, pero mi gata aquí hace y aquí se recoge, entonces no hay problema. Sí, sí, manos o palas, sí, eso lo hacen. Criados de pedo. Inglaterra medieval. Y era en serio. Al rey mientras iba al baño. ¿Recuerdan la loca historia del mundo de Mel Brooks con el rey de Francia que decía Garçon de Pi y que andaba con una tarra y venga Garçon de Pi? Es bueno ser rey y que le echaba la moneda en el tarro donde había hecho, preparar la silla, el retrete, porque eran letrinas, con la limpieza, monitorear que al rey le fuera bien en el baño, garçon de pi, este, acceso privado al rey, influir en decisiones políticas, si era vivo, le decía, aquí hay alguien que me está molestando, eso, vuéleselo rey, yo soy de su confianza, y se lo volaba. Enrique VIII lo tuvo después de y los baños y todo se modernizó y dejó de existir. Niño desollinador, eso era como Oliver Twist. Oliver Twist, en el fondo sí existió, hubieron muchos Oliver Twist, esos niños que limpiaban las chimeneas en los siglos XIX y que murieron muchos y esto era pobre Oliver Twist, quemaduras, atascados, los problemas de salud por respirar eso, las deformaciones, hasta que se prohibió, por fin, pues vale que no duraron mucho en el siglo XIX. Después lo hizo los de Mary Poppins, chin chimeneo, chin chi chi chi. Lo hizo Dick Van Dyke, piri pi piri ti tiri ti ti. Entonces, digamos, lector de fábrica. Eso lo hacían, dice que lo hacían en Cuba, en la Florida, desde mediados del 19 hasta principios del 20. Entonces dice que era leer en voz alta los periódicos, novelas, libros a trabajadores de fábricas y de cigarros. Eso para qué no hacían mi socio. Se sentaban en un podio, 8 o 10 horas, votaban que leer. Era para no aburrirse, es que no había radio. Pues apareció la radio y ese desapareció, pero sí, se cansaba menos, luego le dieron un trabajo de empacador y listo. Eso si acaso lo hacía uno, es que no había cómo entretenerse, entonces para de ahí, para estar entretenido, no había música, entonces seguro que cuando yo quiero ir música, le daban un perillazo al carajo y el carajo se ponía a cantar, bailan como Juana la Cubana. Vamos a ver qué más por aquí. Recolector de cadáveres. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Como el Pancho Stein. De enterrar cadáveres de cementerios para venderlos a escuelas y al doctor Pancho Stein para que hiciera el monstruo.
está vivo. Eso era muy dado como porque la iglesia y era prohibido y necesitaban estudiar y como los estaban enterrados en solo que les dieran suicidas, pero no los podían enterrar en terrenos santos. Pero era prohibido profanar un cementerio porque un terreno santo consagrado para el descanso de los cristianos y que necesitaban para estudiar anatomía y anatosuya y entonces revisaban todas las cosas y para ver cómo era el cuerpo humano por dentro, pues, necesitaban aprender porque la ciencia necesitaban avanzar y no sabían lo que ahora hace. Ahora hay morgues especializadas donde gente que se muere y no los recogen y ahí sí los usan para los estudiantes y que practiquen. Eso ya se resolvió. Así que el licor que se enterraba cadáveres jorobados desapareció. Sí quedan jorobados que hacen, pero ya esos son otra historia. Todos los extraños menos este. Y encierre todos los extraños menos este. Y el que era siempre jorobado. Escocia, asesinaban víctimas. Los asesinos en serie se valieron de eso. Terminó en 1832, que con lo que dije, lo de las morgues y los que no entierran, y eso se resolvió y hoy día sigue siendo así. Vamos a ver. Catador de venenos. Ah, eso lo ve uno, claro, los romanos y esto. Ya había que ver el emperador de Roma y tenía, venga, para que pruebe. Y le daba el patatús y dice, ve, el que sigue, ¿quién va a ser el otro catador? Bueno, y a veces cuando no había venenos, y la ventaja es que se comían sus buenas comidas. Eso el rey, un toque, porque, señor emperador romano, porque es que todavía me queda duda a ver si hay veneno aquí. Sí, andaban bien también. Inmunidad, tomaban pequeñas dosis de veneno durante años. Después inventaron las vacunas y destronaron las monarquías. Pero no se preocupen, las monarquías volverán algún día. Este, muchos se morían, pero oye, y algunos se pegaban sus buenas comidas. Computadora humana, la calculadora humana sería cálculos matemáticos complejos. Agarraban un nerd, el primer trabajo de los nerds. Mujeres con títulos de matemáticas pagaban menos que a hombres. Discriminación salarial. La calculadora humana era un título de trabajo. Hacían, por eso se ven en las películas antiguas que alguien y se ponía a competir con una de esas ENIAC, así se llamaban ENIAC porque cuando las alzaban para trasladarlas, todo el mundo le daba ENIACs porque eran unas computadoras del tamaño de 3 salones con discos así puro la de los super amigos y las que hacían las películas antiguas con ruedas y que se metía la tarjeta, les componía 8 por 4 32, 5 por 3 15 y multiplicaban eso y antes uno veía los concursos de la tele y eso, y Sábado Gigante, y salían los carajos que eran la raíz cuadrada de 28 sumada por 34 dividida entre 500 y da tanto. Y ahora en la calculadora decía, es cierto, 8 por 1, 8, 8 por 2, así. Hidden Figures, película Katherine Johnson y más, no la conozco. Trayectorias de cohetes y eso, lo hacían así como Isaac Newton. Acuérdate que los griegos ponían un palo para que pudieran hacer eso los griegos. Eso es otro tema, podremos hablar un día de mitos. Los griegos de la antigüedad sabían que la tierra era redonda, por si no, ¿cómo iban a poner un palo cuando el sol estaba en el medio atardecer ahí de las 2 de la tarde para que proyectara la sombra y hacer un círculo y sacar la circunferencia de la tierra? Ya las computadoras mejoraron y los celulares nos multiplican todo y hay calculadoras científicas y eso desapareció. Arrancador de dientes, el barbero, eso es el más clásico, eso es el más conocido. El barbero, el barbero cirujano que hacía la sangre, tráigame la sanguijuela, señor Smithers, para que me cure. Curaron tomando sangre para inyectar químicos para las personas, pues así sacaban el colesterol y el azúcar en la sangre, pura sanguijuela que se chupaba la sangre y dejaba un químico que curaba y las enfermedades de eso y ellos eran los dentistas y en fin y de ahí le daban y por eso el postecito ese que significaba barbero cirujano, pero ahora los barberos solo te hacen así y tal vez los lugares donde también hacen tatuajes y te venden comida, pero ya eso es otra historia. Eso es otra historia.
pregonero, hey, 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 como lo que sale que hacía Homero en cuando hacían el desfile de independencia de los Simpson ahí la fundación del pueblo, hey, 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 entonces usaba tricornio y campana y bastón y hey, hey, eso es de la profesión abuela del de que era despertador que decía las 12 y todo sereno, las 8 y todo sereno, sereno es. Vamos a continuar por aquí. Operador de ascensor. Y ese, como no había música en esa época, él hacía la música de ascensor. Se sabían, bueno, los ascensores había que tirarlos aquí como por polea. Eso hay una película que es Meg Ryan con Hugh Jackman, que viaja en el tiempo y es el que inventó los ascensores. Llamativa, algo así que Leopold, algo así se llama. Entonces hacía las poleas así. Entonces, es en primer piso, que había como un botones ahí. Primer piso, lavandería, lencería, fontanería y etcétera. Segundo piso, ropa de mujer. Tercer piso, ropa de caballero, páselo, páselo. Entonces, se ve en los rascacielos así, mejor que las torres trompos. Y ahora hay botones automáticos y todo lo hace uno, pero en ese tiempo lo hacía usted las faulas de la Warner, eso existe como un tipo de botones y ya pues, eso ya no se usa. Entonces hacía así y abrir las puertas, había que abrirlas manual porque no había electricidad y eso, eran así, o bueno, no había mecanismos todavía. Vamos a ver, pincetero, los ayudantes del pino, el que paraba los bolitos cuando hacían ¡Yabadabadú! Entonces, ayudaba, cuidado, porque cuando él se metía para ir los pinos, un carajo le daba por tirar. Yo voy a pegarme el pino ese que se acaba de atravesar. ¡Yabadabadú! Era un trabajo, se usaba para los trabajos infantiles. Entonces, mire, yo me iba a pillar ese niño Oliver Twist, ese era el desollinador que iba a mi casa hasta que se quedó pegado. Ya daba tú, pero ahora todo es automático. Ping, 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 biribirim, ping, biribirim, biribirim. Vamos a ver qué hay. Encendedor de farola. El de la canfinera, como dicen en mi país, el queroseno, aquí de larga historia, le dicen el canfín, por el queroseno lo vendían y eso es derivado del petróleo. Y the best you can find. Entonces, canfín y, ¿cómo se llama? Y entonces no había electricidad y el carajo tenía que ir casi todas las atardeceres y prender todas las lámparas con el queroseno. De aquí el queroseno, aunque suena extraño, pero el queroseno aquí se usaba para comer y para curar enfermedades y se untaba para quitar el frío y era petróleo, derivado del petróleo. Mi abuelita sabía como que lo hacía y no, yo no quiero comer eso, yo no quiero untarme eso. Y cuando ya yo no me dejaba, yo no dejaba. En fin, pues eso es larga historia. Este, eso ya lo dijimos hasta que la luz eléctrica desapareció. Hay un cuento de esos de marionetas chinos de cómo el progreso y eso, y un carajo de estos que se está peleando contra la electricidad que viene, pero no quiere que le quiten este trabajo. Muy interesante por si lo pueden encontrar el Teatro Chino de las Marionetas. Antes lo daban en Canal 13. La Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mi madre! Todo era para los funerales, para que alguien llorara. En Oliver Twist lo ponen a él en esa historia de Oliver Twist, porque Oliver Twist en el fondo existió y fue Charles Dickens y todos los que fueron esos niños y esto. Entonces Oliver Twist se hacía un niño así como que fuera apariencia fúnebre, era como el niño fúnebre para que la gente sintiera lástima y ganas de llorar cuando era un funeral de un niño y iba Oliver Twist vestido de negro con unos lirios y así caminando todo decrépito hasta que después empezó a engordar Oliver Twist cuando lo empezaron a dar de comer, por eso el dueño le decía de Oliver Twist, pero eran siervos y hasta tenían dueño, eran casi como esclavos. No le dé mucho a comer, pero luego se engorda y pierde su esquelética forma y eso. Después, así como Igor, el de
el del Pancho Stein. Vamos a ver, ya hemos ido terminando. ¿Qué nos enseña estos trabajos? La tecnología siempre cambia el trabajo. Lo que hoy parece esencial mañana puede ser obsoleto. Sí, las personas ya no se matan en trabajos y eso. Ahora lo que se matan es buscando trabajo, pero esperemos también que eso se pueda alivianar, porque en lo del siglo XX y eso, y uno llegaba y tenía a un lugar y me presento que quiero trabajar aquí, ya, y lo abrazaban, lo contrataban y eso, y no le pedían casi nada. Hoy te piden casi que tengas que ser una celebridad o influencer. Por eso dicen que es mejor que quieran ir a la universidad que querer ser influencer. Pero si tienes que ser influencer y una super mega estrella, cuando eso antes no era, solo los futbolistas, los DJ de 103 y de Radio Uno y los de las películas de Hollywood y así, artistas renombrados, eran celebridades. La gente que trabajaba no, la gente que trabaja tiene que ser celebridad. Qué huevado. este, el progreso inevitable elimina trabajos y esperamos que el punto era que puedan eliminar eso y que la gente esté sin trabajo a futuro, ese que sea el avance, trabajos mortales, peligrosos, infantiles, explotación, muy poquito, muchas horas, se cree que con la inteligencia artificial va a desaparecer muchas cosas, los carros automáticos van a desaparecer, los taxis, los cajeros, los cajeros de los supermercados, todo eso va a avanzar muy pronto y va a ir desapareciendo, y es la realidad. Eso es la única constante del cambio. Entonces, hemos pasado, espero que hayan disfrutado, pero yo cuando a mí me entra el humor, yo me pongo súper divertido. El futuro pertenece a quienes se preparan para el hoy, dice Malcolm X. Pero ahora es como Malcolm 3X porque ha pasado el tiempo. Así que recuerden suscribir, compartir, comentar, etcétera. Y les habló su variólogo de costumbre. Chao, hasta pronto, nos vemos.